del programa y arrancamos. Hola, hola, muy buenos días. Estás escuchando Arrancando Bien el Día con Blemac TV, hoy en un programa súper especial con nuestra doctora favorita, nuestra doctora de cabecera, Andrea Villegas, quien le solicitamos que amablemente nos volviera a visitar en nuestro programa para que nos compartiera acerca de el virus y acerca de cómo convivir, cuáles son los tips, qué nos sugiere ella desde su mirada especial, ¿no? en realizar. Entonces, con eso quiero darle la más cordial bienvenida a Andrea y agradecerte enormemente el tiempo y que nos estés nuevamente ilustrando en qué hacer en esta nueva normalidad, Andrea. Bienvenida. Hola Eli, muchas gracias. Hola a todos, bonito martes. Un gusto volver a estar aquí con ustedes, platicándoles un poquito de mi experiencia, de mi visión, darles algunos tips, recomendaciones generales para que todos podamos sobrellevar esto de la mejor manera. Bueno, a mí me gustaría tener la plática de hoy con ustedes un poco más enfocada hacia el entendimiento que estamos teniendo todos sobre esta nueva normalidad. Creo que muchos de nosotros nos estamos confiando, muchos hemos dejado de extremar precauciones, de tener las precauciones que llevábamos, porque nos dijeron que ya estábamos en la nueva normalidad, que ya podíamos empezar a salir, que ya podíamos retomar actividades, y no. La realidad es que esta nueva normalidad tiene muchas especificaciones que creo que nadie nos tomamos el tiempo de leer o de informarnos de la manera adecuada, y por eso todo esto, ¿no? A manera de recomendación general para todos los que seguimos en casa, para los que estamos saliendo, para todos en general, me gustaría tocar ciertos puntos muy importantes, específicos. Primero que nada, este tema del lavado de manos. Entonces, hay dos vertientes muy grandes entre el lavado de manos. La primera va a ser cómo nos lavamos las manos cuando estamos en casa, confinados, y cómo nos lavamos las manos a los que ya estamos saliendo y retomando actividades. Entonces, el lavado de manos recomendado para fuera de casa se recomienda hacer aproximadamente cada hora, a los que ya retomamos actividades, que cada hora, a pesar de que no estemos en contacto directo con alguna persona, nos estemos lavando las manos. Recuerden que es con agua y jabón exclusivamente, y solamente vamos a limitar el uso de gel antibacterial para las ocasiones en que se nos dificulte, en que a lo mejor estemos con algún cliente, en alguna junta con pocas personas o algo, y no tengamos este acceso fácil, pero estemos tocando objetos, estemos agarrando la taza, cualquier otra cosa. Vamos a limitar el uso de gel antibacterial específicamente para esas ocasiones. Las personas que están en casa, no es necesario que utilicen de manera rutinaria el gel antibacterial. El gel antibacterial también tiene algunas sustancias químicas que a los que somos un poco sensibles de la piel nos podría llegar a irritar más de lo normal. Entonces, lo más importante es que los que estamos en casa limitemos el uso de gel antibacterial y que nosotros nos lavemos las manos entre 2 y 3 horas al día aproximadamente. Cada 2 a 3 horas, y que si por algún motivo tenemos que estar en contacto con dinero, recibimos algún paquete, comida, el súper que nos pueden traer a domicilio, en ese momento, después de recibirlo o estar en contacto con estos objetos, vayamos y nos lavemos las manos y evitemos tocarnos la cara en ese lapso. Ahora, algo que quiero aclarar es que mucha gente está como muy como a la vanguardia de lavar todo lo que nos llega del súper, de desinfectar todo. La verdad es que no, o sea, no es necesario. Si bien el virus tiene una capacidad de sobrevivir en ciertas superficies determinados tiempos, no es necesario que lavemos y desinfectemos todo nuestro súper. Lo que sí tenemos que hacer es lavar y desinfectar lo de siempre, frutas, verduras, leguminosas, pero no es necesario que lavemos latas, botes, cajas, no es necesario. O sea, lo podemos evitar, nos ahorramos tiempo y no nos estamos protegiendo de nada mucho mayor. Okay. Otra cosa importante, cuando salimos, los que estamos confinados en casa y salimos al súper, a hacer alguna compra del hogar, algo importante, sí es importante también aclarar que el uso de cubrebocas va a ser exclusivo para los que salimos de nuestra casa, es decir, no es necesario que lo tengamos puesto en nuestra casa, aunque estemos en un jardín, terraza, al aire libre. El virus, la verdad es que no viaja en el aire y cuando respiremos profundo se nos va a meter, ¿no? Entonces es importante saber que el uso de cubrebocas va a ser no en casa, solamente si salimos al súper, si salimos a hacer alguna compra, y solamente lo tenemos que utilizar dentro del establecimiento, porque me pasa mucho que cuando yo salgo, veo que gente está manejando en su coche con las ventanas cerradas y trae puesto el cubrebocas. Sí. No está mal, no estoy diciendo que no estoy peleándome con esas personas para nada, pero no es necesario que se use en esos momentos.
Y algo muy cierto del cubrebocas es que si lo tenemos mucho tiempo, sobre todo estos cubrebocas de alta eficiencia que luego la gente cree que son los indicados para usar, que ahorita les voy a decir cuáles son los indicados, muchas veces estamos tanto tiempo con el cubrebocas y respirando nuestro propio dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, que podemos tener sensaciones de mareo, podemos empezar a sentir como que un pequeño dolor de cabeza, entonces tampoco es tan recomendable. Entonces, el uso del cubrebocas sí cuando salimos, pero dentro del establecimiento exclusivamente, o si estamos al aire libre, pero vamos del coche a pagar el boleto o cualquiera de esas transacciones, sí. Pero dentro del coche no es necesario. Entonces pueden también liberarse un poco, respirar aire fresco. El virus no está en el aire, no por respirar se van a contagiar. Entonces eso es muy importante. Ahora, los cubrebocas, ¿cuáles van a ser los indicados? La OMS como que ha dado muchas indicaciones de cuáles sí, cuáles no, a quiénes sí, a quiénes no. Y se ha modificado conforme a las etapas. Entonces, ¿quiénes sí tenemos que usar el cubrebocas? Todo el personal de salud, de preferencia para el personal de salud, tiene que ser un cubrebocas de alta eficiencia, de estos famosos de pato, que son como así alargaditos, de concha, o incluso ya los que pueden llegar a ser pues mucho más con filtros y demás, pero esos ya solamente van a ser para el personal de salud. Los que no son personal de salud, el cubrebocas Billy vulgar de los resortitos con el abaniquito aquí por el frente. Ese es más que suficiente, de preferencia si pueden conseguir de los que tengan agarre en la nariz, que son como un metal que pueden ajustarse a la nariz. Sobre todo los que usamos lentes muchas veces pasa que se nos empiezan a empañar. Entonces, si usamos estos que tienen como el metal aquí para ajustarlos, es mucho más fácil que los ajustemos y pongamos el lente encima y así evitamos también que se nos pueda estar empañando todo el tiempo los lentes. Estuvo como mucho esta disputa de entre si usar o no cloro, si desinfectar o no, mitad cloro, mitad agua. No está mal, pero también pues hasta el presidente Donald Trump salió a desmentir toda esta teoría del cloro y demás. Entonces, mi recomendación al salir es básicamente llevar gel antibacterial en nuestras bolsas, usar el cubrebocas en los establecimientos, en el coche no, ni en la casa. Evitar tener contacto con muchos objetos, entre menos cosas podemos estar tocando, mejor. Evitar obviamente el contacto con la cara, sobre todo nariz, ojos y boca. Y que al llegar a casa nos pongamos el gel antibacterial. Lo primero que hagamos llegando a casa, ya que bajamos todo el súper, las cosas, sea lavarnos las manos y solamente desinfectar lo que ya les comenté, frutas, verduras, leguminosas. No es necesario que se desinfecte nada más. Ahora, muchas personas también me llegan a preguntar esto de que, oye, si salgo tengo que llegar y quitarme la ropa fuera de mi casa y entrar y luego bañarme y luego ponerme ropa limpia. No, esto solamente es para personal de salud. Nosotros, personal de salud, tenemos un protocolo muy específico en el que normalmente, pues al convivir más de 3, 4 horas de manera muy cercana con personas contagiadas, sí tenemos estas reglas muy estrictas. Entonces tenemos que llegar, casi encuerarnos afuera de nuestra casa, llegar, no saludar a nadie, meternos a la regadera, bañarnos y una vez ya bañados, todo limpio, ponernos ropa nueva y ya, hacer nuestras actividades normales. Esa ropa queda sellada en una bolsa hermética y es lavada por separado de toda la demás ropa. Esto solamente es para personal de salud, porque hay mucha gente que sí conozco que lo está haciendo, pero no es necesario extremar precauciones tampoco, porque como comentábamos a los que nos vieron en el programa pasado, que decía Héctor, es muy importante esta pequeña línea entre extremar y usar las precauciones que se nos están indicando. Entonces, todo esto pues sí queda muy limitado al personal de salud y no es necesario que los demás lo estamos como haciendo de manera rutinaria. También el uso de guantes está como muy, yo he visto mucha gente que va al súper en guantes, por favor no, el guante, sobre todo el guante de látex, es muy candidato a que se puedan pegar ahí todas las virus, bacterias, todo lo que les dije hace ratito y que nosotros lo podamos pasar a los objetos que tocamos. Entonces, el uso de guantes no es necesario, el guante no nos va a proteger de nada, solamente nos va a hacer que nosotros seamos un fomite o portadores para irlo diseminando a los diferentes lados. Entonces, eso también definitivamente no. Y bueno, estas son un poco como las recomendaciones generales. No hay que estar tan alarmados, simplemente hay que seguir esto. Es muy sencillo, es lavarnos las manos, es evitar tocarnos la cara y es usar cubrebocas al salir. Ahora, los que ya retomaron actividades, sí tienen que usar el cubrebocas. Esto sí está indicado por la Secretaría de Salud, por todo. Entonces, los que ya retoman actividades, que van a la oficina, además, sí está recomendado que salgan, se pongan el cubrebocas en el lugar donde trabajen. Y también las personas que tienen síntomas respiratorios, si tienes moco, tos,
falta de sensación de aire y demás, pero no estás en un cuadro grave o no estás dentro de ya un protocolo de coronavirus, también tienes que usar el cubrebocas para proteger a los demás. ¿Mm? Bien. Una pregunta del el cubrebocas. Hablabas de cuáles serían los más indicados, porque hablabas de unos de conito y demás, y hay gente que los está poniendo alcohol. ¿Es recomendable, no es recomendable que lo desechen? No, 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 no. De hecho, toda la gente que usa estos cubrebocas de tela también, eh, son buenos, pero porque tenemos la facilidad de que los podemos lavar y demás. Entonces, sí son buenos, pero el cubrebocas vil y vulgar que nos venden en las farmacias, que son 2 resortitos que nos ponemos aquí en la oreja, que tiene como para abrirse y cerrarse y que tiene aquí el metal, es el más recomendado. Los de pato, los de concha y estos son más para el personal de salud, que necesitan más protección. Ahora, ahorita que me preguntaste esto, me vino a la mente también, veo mucha gente que usa la combinación careta-cubrebocas. No, o sea, tampoco hay que extremar. Con el cubrebocas es más que suficiente y no nos estamos protegiendo más si usamos careta y cubrebocas. Entonces, realmente no. O sea, a menos de que pues, si vayamos a estar en un lugar donde alguna persona a lo mejor esté enferma, contagiada o así, pues claro que sí. O que tuvo ya un pasado de que estuvo confinada por coronavirus, pues sí. Pero para salir al súper, para estas cosas, definitivamente no. Sí, Wow. eso ya es un extremo. Wow, me encantó y me encantó también las medidas que comentabas, lavar frutas y verduras, no es necesario lavar latas y demás. El virus, ¿cuánto tiempo dura, Andrea, vivo, por decir, que pueda estar latente un contagio? Depende de la superficie, o sea, depende si está en metal, en madera, además, pero aproximadamente sí tiene como una duración de 24 a 48 horas. Depende mucho, no se ha estudiado como tal un tiempo específico, pero un virus en general, ese es su tiempo más o menos de duración. Y pues ya para cerrar, de los tips que les había comentado para los que estamos en casa, de la alimentación, bueno, básicamente 3 cosas muy importantes. 3 comidas al día, el desayuno es el más importante, procurar hacer colaciones entre comidas, esto es entre desayuno y comida y entre comida y cena, que esas colaciones incluyan nada más un grupo de alimentos, ahí no vamos a incluir todos como en los demás tiempos de comida. Y es muy importante, los que estamos mucho tiempo sentados, sobre todo ahorita que estamos trabajando en casa, estamos favoreciendo al estreñimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos en movimiento, pues tenemos la facilidad para que haya motilidad intestinal, estamos en movimiento, estamos en constante trayecto, y entonces eso favorece a que nuestro intestino esté en adecuado movimiento. El estar sentados mucho tiempo nos puede predisponer a estreñimiento. Entonces tenemos que aumentar el consumo de fibra. Hay muchísimos alimentos ricos en fibra, el chayote, el apio, hay muchísimos. Y también las mujeres es muy importante que al estar tanto tiempo sentadas nos podemos predisponer a infecciones en tracto urinario. Entonces, las que tienen este problema es muy importante también saber que se tienen que estar parando al menos cada 2 horas. No podemos estar más de 2 horas sentados en la misma posición y en la misma silla. Y de preferencia a las mujeres, el uso de braguitas o de calzones totalmente de algodón, 100% algodón, eso nos va a prevenir mucho también que haya humedad y que se favorezca el cultivo de diferentes bacterias en el tracto urinario. También me parece importante la hidratación. Se recomienda aproximadamente tomar 1,5 litros de agua al día simple y adicionarla con aguas de sabor, sueros orales, lo que cada quien consuma, pero es importante evitar que cuando preparamos agua de sabor sean de estas marcas como Clyde, como de estas que tienen muchísimos químicos, Sí, y que sí. la preferencia sea agua natural, con fruta natural y que esté endulzada con la misma azúcar de la fruta. En cuanto al ejercicio, me gustaría especificarles un poco. Hay personas que les gusta salir a correr, hay personas que les gusta hacer yoga, entonces es importante movernos 30 minutitos al día con lo que a cada quien nos funcione y que este ejercicio se adapte a nosotros. Es decir, si somos un adulto mayor que a lo mejor ya tenemos problemas en rodilla, cadera, podemos hacer yoga en cama, yoga en silla, hay muchísimos ejercicios que podemos hacer. Lo que les comentaba de la higiene postural, procurar no estar más de 2 horas en la misma posición, la regla de los 20-20 para los ojos. Por cada 20 minutos que estamos en computadora, televisión o celular, tenemos que 20 segundos fijar un punto a la distancia y estar 20 segundos viendo ese punto fijo y por cada intervalo de 20 minutos cambiar ese punto fijo, que nuestro punto sea diferente. Y bueno, cuidar el sueño, como ya les había mencionado antes, y para la cuestión mental y emocional,
Creo que hay muchos ejercicios de respiraciones, meditación, hay muchísimos talleres en línea que podemos ocupar y que pueden ser muy benéficos para nosotros, y pues fomentar la actividad en familia, los que convivimos sobre todo tanto tiempo en la casa y que podemos ser propensos a lo mejor tener unos roces ahí, pues fomentar un poco las actividades en familia y la convivencia. Esto es, yo creo que de lo más importante para los que estamos en casa. Andrea, siempre nos dejas picados. Muchas gracias, muchas gracias. Hay preguntas. Le quiero invitar a la gente que nos está sintonizando en este momento que nos siga haciendo las preguntas. Se las vamos a hacer llegar a Andrea para contestarlas y las vamos a hacer de manera pública. ¿Sale? Ahorita hay un montón de saludos, pero ya no me quise ni distraer viéndolas porque quería estar 100% atenta contigo. Les vamos a dar las respuestas, se les va a hacer directamente a Andrea y se los vamos a publicar. Andrea, muchísimas, muchísimas gracias. Me va a encantar que yo sé que ahorita ya posiblemente te nos superocupes, pero bueno, me gustaría dejar abierta nuevamente la invitación. Creo que en esta nueva incorporación a la nueva normalidad van a surgir muchísimo más preguntas. Sí, claro, con muchísimo gusto. Aquí estamos para servirles a todos. Y pues también si Eli les puede compartir mi correo o algún medio con el que se puedan comunicar conmigo, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí, si tú me das permiso, sí lo publico. Claro, sin problema. Se puede acercar a ti. Muchísimas gracias, Andrea, nuevamente. Excelente día y que Dios bendiga tu camino para que sigas iluminando a mucha gente. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Sigan cuidándose mucho. Gracias, nos vemos. Bye.